Profe, ¿a qué vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? No, pero ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, vos, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Alguna vez Profe, ¿para qué vino? No, pero ¿para qué vino? ya terminó. Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. De Juan Solá. Molesta la teta que asoma abajo de la blusa y cae, como caen los duraznos en febrero, sobre los labios diminutos de la cría hambrienta. Molesta la cría que acaricia la teta mientras posa los ojos nuevos en el rostro piadoso de la hembra que amamanta en el parque, en el colectivo, en el cantero. Molesta el pezón, redondo y rosado, arrugado, rebosante de leche, besado y mordido. Incómoda la teta cuando es fruta y no morbo, cuando el acto es íntimo a pesar de ser público y ningún otro que no sea hembra o cría participa. La teta apropiada es la teta que vende lencería, celulares, autos, pero nunca la que da de comer. ¿Qué sabe la cría de momentos apropiados para llorar de hambre? ¿Qué sabe la cría del furioso marketing que condenó a la teta a ser pública para vender, pero nunca para amar? Buenísimo. Buenas noches. Arrancamos con todo hoy. Sí, arrancamos con esto porque Ulises Lima está de... Está de vivo. No, está disfrutando sus vacaciones en Francia, que está barato. Y después va para Turquía. Tener unas vacaciones moviditas. Sí. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en Profe Pa' Que Vino, un programa de ADES Montevideo en el 103.3 en el Puente. La Teja, acá es un programa de ADES Montevideo del Zonal Oeste. Hoy tenemos muchos invitados. Bueno, dale, Alejo, dale. A ver, está medio lleno la casa. Presentaciones, por favor, Alejo. Nada, que se presenten ellos. Bueno, el programa de hoy no tiene que ver con la lectura de Atilio, pero la lectura de Atilio viene a cuento de algunas cuestiones que nos están pasando en este mundo loco. Y bueno, lo dejamos por ahí, revisen las informaciones, las noticias y se van a dar cuenta por qué estamos con esa lectura. El programa de hoy se llama With a Little Help from my Friend, ¿no? Algo así. Yo de lo único que sé de inglés es eso, With a Little Help from my Friend. Bastante bien igual. Es así como se llama el programa, porque hoy estamos con la gente de la asignatura inglés. Así nomás, a secas. No tiene otro, no hay ningún eufemismo para esto, ¿no? Porque otras asignaturas fueron mutando y se llaman de otra manera. Inglés se llama inglés. Gimnasia, por ejemplo. Por ejemplo, gimnasia es educación física. Música es educación sonora y musical. Yo qué sé, dibujo es ¿cómo es? Educación visual y plástica. Bueno, inglés es inglés, chau, es inglés. Podríamos llamarle lengua materna, por ejemplo, pero pero no, se llama por un pelo, no. Por un pelo. Bueno, y no sé, explica, Alejo, por qué tenemos invitadas hoy que se van a presentar ellas, por supuesto. Y vos en realidad no sabés mucho por qué, pero yo improviso, digamos. Bueno, dale, improvisa. No, la discusión en la ATD más que nada estuvo buena. Hay un nuevo plan de estudios que ellos nos van a contar y bueno, acá vamos a presentar. Tenemos a Manuela, a Valepe y a Gabriela, que son profesoras de inglés. Ellas se van a presentar solas igual, no te preocupes.
¿Qué tal? Le pasa la palabra a Manuela, que la veo con muchas ganas de arrancar. Por lo menos presentate, Manuela. Alejo es así que tenés que arrancar. Vos apropiate del programa porque él... Apropiate del programa, hija. Profe de inglés, trabajo este año en el Liceo 61 en el Cerro. Después de varios años de trabajar en el Prado, pasé al Zonal Oeste y bueno, me convocaron acá junto con otras compañeras para hacer algunos aportes a este programa que me parece muy bueno. Todo nació en la TD entonces. O antes, no tengo muy claro. Que lo cuenten ellos en realidad. Ahí a principio de año estuvimos ya con un tema con el libro de Parsons. Ah, cierto. ¿No? Me acuerdo, ahora me acuerdo. Bueno, seguimos con la presentación. Seguimos. ¿Gaby? Bueno, yo soy Gabriela, trabajo también en Cerro, pero Cerro Norte, en el Liceo 70, y ya hace 3 años que estoy ahí. Así que bueno, de zona al oeste. Y mi nombre es Valentina, como Alejo me presentó, vale P. Perdón. Yo soy profesora en el Liceo 41, el año pasado también, y antes había estado trabajando en el 18, en el Prado, y también soy docente de UTU. Bueno, y con nosotros también está Nidia Correa, que no es profesora de inglés, pero algo sabe de inglés. Le tengo fe. Y Atilio, que arrancó el programa. Y quien les habla hoy soy yo, André, no es el Rafa, porque ya sabemos que Está de vivo. Rafa está por Lille de la Cité paseando. Los papeles dicen que sé portugués. Los papeles. ¿De qué? Los papeles dicen que sé portugués. Ah, bien, sí, claro. Y el Rafa es brasilero, así que también. Igual Así que... todos sabemos de programas y arbitrariedades, así que de eso podemos hablar todos. Bueno, arranquemos. Tiro una en realidad. Dale, yo tira. en realidad lo primero sería ver por qué es que tomamos el tema. Hay un nuevo plan de inglés para primero que está bueno ver, sobre todo la fundamentación en realidad, ¿no? Del plan. No sé si ustedes tienen algo ahí como para comentar de eso. Bueno, recibamos con alegría que hay un nuevo plan. Siempre. Y ¿no? que dice cosas re lindas. Que supuestamente es una renovación, es un ayornamiento, es un... Por fin se va a aprender inglés en este Por país. fin se va a aprender inglés en este país. Y por suerte vamos a ser políglotas. Bueno, las escuchamos, a ver que nos cuenten un poco por qué está este programa generando esta inquietud. Vamos a ver, ¿cuál es la fundamentación de esto? Bueno, primero capaz que contar un poco, el programa nuevo está porque hace unos años se está implementando inglés en las escuelas. Ceibal en inglés es lo más amplio, digamos, la cobertura es a través de videoconferencias. Entonces se supone que los chiquilines tienen a partir de cuarto hasta sexto inglés en las escuelas. Por eso el programa de primero y segundo y tercero se va a cambiar el año que viene, se supone, está un poco desactualizado porque los chiquilines se supone que ya tienen algún nivel previo, digamos, ¿no? El tema es... bueno, en realidad no es tan así porque hay ciertas cosas que no se están cumpliendo. Por ejemplo, no sé, vamos de ejemplo, una chiquilina me contaba que ya dio muy poquito en sexto porque tuvo varias profesoras de videoconferencia, ¿no? Pero bueno, esto toma como, el programa este nuevo toma como que tiene un nivel previo, entonces hay que hacer todo de nuevo. A partir de eso, en realidad después dice que hay que dividir a los alumnos en 2 derroteros diferentes, que se llama strands, en donde tenemos unos que no tienen nivel, nada, cuando en realidad se supone que ya tenían de la escuela, y después por otro lado el strand 1, que es el que ya tiene cierto conocimiento de inglés. Entonces vos, profesor de primer año, tenés que tener 2 niveles en paralelo en tu curso, ¿no? Eso es como una primera gran cosa que choca un poco. En realidad esto no es nuevo, ¿verdad? La realidad de que hay escuelas en las que tienen inglés y escuelas en las que no, en este momento aparentemente por la información que relevó la TD, hay un 20 y pico % de gurises que no tienen inglés en la escuela. Así llegan al liceo, algunos con experiencia, otros sin, y eso en realidad después repercute a lo largo de todos los años, ¿no? O sea, vos tenés una realidad multigrado en una clase de 30 gurises, lo que se hace muy, muy difícil llevar adelante. Después nos preguntamos por qué llegan a sexto, ¿no? 6 años de inglés y decís, bueno, pero si no estudian particular, no saben nada. ¿Qué pasó en el liceo? Bueno, ya arrancamos mal.
de entrada. Ese es un tema. En realidad ustedes tienen 2 niveles, pero no hay horarios, o sea, es en el mismo horario la misma docente o el mismo docente haciendo malabares para atender 2 niveles. Sí, supuestamente son 2, porque en realidad todos sabemos que después están los que estudian inglés particular y toda esa otra. Claro, esto en realidad de buscar ofrecer, ¿no? Tal vez actividades diferenciadas, implica mucho trabajo de planificación y también mucho trabajo de manejo dentro del salón, porque bien sabemos que muchas veces explicar actividades en la lengua materna es difícil que los muchachos comprendan consignas, y a veces es también muy difícil explicarlos cosas en inglés para que ellos produzcan en una lengua que no es la propia, y encima estar en todos lados en el salón con 30 chiquilines, 35 o incluso siendo menos, pero todos siempre con necesidades diferentes y ojo que esto no es nada nuevo, con niveles distintos vinieron desde siempre, porque inglés particular siempre tuvieron, y a veces son los menos en la clase, pero no podés atender a nadie. Ahora lo plantean como algo más global. Y aparte de las clases de videoconferencia en primaria, últimamente ha habido una movida de certificación de docentes para que profesores, no necesariamente egresados del IPA, pero que puedan ingresar a las escuelas a dar clases de inglés presenciales. Es eso de la videoconferencia. Claro. O, no sé, para acompañar el rol de la maestra, pero en otra lengua. Bueno, y usando como excusa, digamos, esto de que es mucha planificación y es mucho trabajo para el docente, ahí es cuando empieza a meterse en inspección de inglés o el equipo de políticas lingüísticas prácticamente diseñando el curso, ¿no? Por el docente. O sea, te dan actividades ya hechas, te dan materiales ya hechas, que ahora son sugerencias. O sea, no es obligatorio usarlos. Pero en el programa nuevo lo que sí tienes que son las evaluaciones ya vienen dadas. Entonces, si vos tenés las evaluaciones dadas, eso te condiciona todo lo que vos vas a dar, porque tenés que trabajar para que los chiquilines puedan rendir bien en una prueba que tú no diseñás, que te la da inspección, y además también van a seleccionar profesores al azar para que tú aportes los resultados de los chiquilines en las pruebas. O sea, es como un control al docente y de que realmente estás dando lo que inspección te pide que des. De todas maneras, los procesos que se dan en cada grupo son bien diferentes, ¿no? Porque depende de justamente de la interacción de las diferentes individualidades. Y esto de las pruebas estandarizadas en realidad es nuevo acá para nosotros, pero es algo que ya se viene aplicando en el resto de América Latina. Bueno, en 2010 ya hubo una movida importante en Estados Unidos en contra de esto, porque justamente lo que hace es considerar a los chiquilines en un nivel de arranque y un nivel de final, ¿no? O sea, un perfil de egreso al que de repente no todos van a llegar de la misma manera, no en todos los grupos vos podés trabajar de la misma manera, ni en los mismos tiempos los temas. Entonces, de repente hay temas que te llevan más tiempo en un grupo y en otro te llevan menos tiempo, y esas son las cosas de la realidad, de la práctica educativa, que los técnicos que están diseñando todo esto no están teniendo en cuenta, porque fue totalmente inconsulto, no solo a la TD, sino también a las comisiones de proyecto educativo de nuestro sindicato, por ejemplo. Permítame ponerme por ahí en un papel. Me gusta cuando te pones en ese rol de ¿Te botón. gusta, no? Bueno. A ver. Yo estoy Todas las asignaturas tienen programas. Después existe la transposición didáctica, que es, cómo uno adapta ese programa y define. Esto es una decisión política, ¿no? Decide cuáles son las presencias y cuáles son las ausencias en ese plan anual que uno elabora para trabajar. En inglés es lo mismo, y habría que preguntarse si estas propuestas que vienen de la inspección son a modo de sugerencias o son a modo de imposiciones a los docentes de cómo tienen que llevar adelante el curso y cuáles son los contenidos que van a colocar en ese plan. Lo otro, ustedes hablan de los conocimientos previos de los estudiantes. Se supone, desde hace tiempo ya, ha cambiado
la pedagogía ha cambiado mucho y todos sabemos que lo primero que uno tiene que saber es cuáles son los conocimientos previos con los que llegan los estudiantes para saber, bueno, cuáles son las acciones a seguir. Antes se pensaba, bueno, grado 1 se enseña esto, grado 2 se enseña esto, grado 3 se enseña esto, independientemente de cuál era el contexto con el que uno se encontraba en el aula. Hoy día se sabe que eso es absurdo pensarlo así. Entonces, en el aula uno se encuentra con infinidad de niveles, no solo 2. O sea, podemos establecer sí 2 niveles, pero cada estudiante en realidad viene de una historia personal distinta. Por lo tanto, el docente tiene que pensar en estrategias de todo tipo para atender la diversidad que tiene uno en el aula. Pienso y hago la analogía con educación física. Yo tengo estudiantes que llegan al aula, que es la cancha, sabiendo que es un cambio de mano entre pierna, faja, rol, bandeja y tiro de posición. Y tengo un estudiante que nunca en su vida vio una pelota de básquetbol. Le preguntas cuál es y no sabe si es la roja, la blanca, la azul, ¿no? Y con esa realidad uno empieza a trabajar y elabora su plan. ¿De acuerdo? O sea que tampoco sería un problema saber que de la escuela vienen los estudiantes con distintos niveles. Quizá haya estudiantes que ni siquiera sepan escribir una palabra en inglés, ¿no? Como sé también que en educación física hay estudiantes que ni siquiera saben picar una pelota. Como también en literatura sabemos, en idioma español, que hay chiquilines que llegan al liceo sin saber escribir siquiera sus nombres. Entonces, estas son preguntas para pensar, bueno, ¿y este programa, qué es lo negativo de este programa? Si en realidad lo que está diciendo es, hay distintos niveles, hay que atender los distintos niveles en el aula, el profesor tiene que atender esos niveles, hay que pensar en los conocimientos previos, saber que por ahí tienen cursos de inglés en la escuela y por lo tanto vienen con otro nivel que venían antes. Y por último, tal vez lo de las pruebas estandarizadas sí podría darnos a nosotros una información de cuál es el nivel que tenemos en líneas generales. Claro que esas pruebas estandarizadas se pueden utilizar políticamente de una manera o de otra, pero no está mal por ahí aplicar una prueba estandarizada. El problema no es la prueba estandarizada en sí misma, el tema es que si vos tenés grupos con diferentes realidades, con diferentes tiempos, ¿verdad? Porque justamente lo que consideramos es eso, que los conocimientos previos con los que vienen, digo, a nivel individual y después a nivel grupal también se genera como algo colectivo también. Y vos, en determinada fecha, al mismo tiempo, en todos los grupos de primer año, aplicás una prueba estandarizada, estás siendo sumamente injusto, tanto con el docente como con el estudiante. Porque justamente esos estudiantes tienen, cada uno de ellos, sus tiempos, sus procesos para adquirir los conocimientos. A algunos les llevará menos tiempo, a otros les llevará más tiempo. Esto tiene implicancias severas si se llegara a tomar las calificaciones, los resultados de esas pruebas, ¿no? En lo que es la evaluación del estudiante, por un lado, y en lo que tiene que ver con la evaluación del docente. Porque si vamos a juzgar qué tan bueno es un docente por el resultado de dichas pruebas estandarizadas, entonces estamos justamente dejando de lado la realidad colectiva del grupo y la realidad individual de cada estudiante, ¿no? Además de los tiempos de estudio de los estudiantes, también hay que tener en cuenta que los tiempos de enseñanza y aprendizaje no son los mismos, ¿no? Que vos enseñes algo no quiere decir que todos los chiquilines lo vayan a aprender en el mismo tiempo que vos los estás enseñando, y bueno, como dijo Manuela, no van a aprender todos al mismo ritmo. Entonces, en realidad, que vos cubras cierto contenido del programa para llegar a la prueba no te garantiza que los chiquilines realmente lo estén aprendiendo, tampoco. Sí, en realidad todo esto que me quedó y escuché con atención todas las preguntas de André. Y en realidad es así, si lo mirás en general, sí, por supuesto. No habría mucha cosa que cuestionar porque forma parte de la realidad
si nosotros pensáramos que todos los estudiantes llegan con el mismo nivel de ingreso en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, en cuanto, no sé, hasta la forma de vincularse, sería una ridiculez que nosotros planteamos una cosa así. A mí lo que me preocupa en realidad es cuando llegamos al grado de ignorar, no sé, tendría que pensar otra palabra que en este momento no se me ocurre, las capacidades que pueda tener un docente para atender eso, que la inspección, que no es cualquiera, ni siquiera es cualquier técnico, es la inspección la que elabora el tipo de actividad que tenés que planificar, no solo porque no te dio la posibilidad de hacerlo vos, sino porque yo puedo decir, esto es una sugerencia, pero no lo sugiere mi abuela, lo sugiere la inspección, es la persona que después va a ir a evaluarte. ¿Qué va a decir cuando tú no elijas utilizar la actividad que ella o él hizo? Eso no es casual. Es colocar a los docentes, en este caso los docentes de inglés, pero puede ocurrir en cualquier otro caso. Es colocar a los docentes en el papel. Tan explícito es esto de que usted no es capaz de hacer sus actividades, que ni siquiera te dan derecho de diseñar la evaluación, porque si vos diseñaste, pensaste el proceso educativo, atendiendo todo esto, ¿no? Y atendiendo tu postura política, tan dura es la postura de la inspección de desmerecer ese lugar como profesionales, que ni siquiera te deja hacerte dueño de elegir cómo evaluar ese proceso en función de cómo son esos estudiantes, el vínculo que has tenido con ellos, cómo ha sido el transcurso del curso. No, va a haber una evaluación estandarizada que hace otra vez la inspección o algún otro técnico de algún otro lado, pero en realidad si las figuras que te evalúan a vos, ¿no?, que van a decir si sos, entre comillas, muchas comillas, ¿no?, bueno o mal docente, además te sugieren las actividades, bueno, es la mejor forma de decirte exactamente qué es lo que tenés que hacer. Bueno, hay una cosa que nosotros, los docentes de inglés, vivimos, que de compartir en la sala de profesores, parece que a otras asignaturas no les pasa, es que la inspección nos guía con cómo tenemos que armar la planificación anual, cómo tienen que ser la planificación de las diferentes unidades temáticas a lo largo del año, cómo debería ser la planificación diaria o semanal si uno tiene. Todo como con lujo de detalles, que a veces da como la idea de que, no sé si es que se desconfía tal vez de las capacidades del docente. Se sabe que hay mucha gente que da clases de inglés que no tiene formación docente y entonces que precisa todas esas pautas tan ajustadas. Pero ¿sí? Eso no es responsabilidad de los docentes de inglés, eso es responsabilidad del sistema que habilitó que entrara gente que no es egresada. Claro, entonces todos caemos dentro de la misma bolsa donde todos tenemos que usar el mismo formatito. También hace varios años, ahora ya no está tan ajustado, pero nos habían dado una prueba de diagnóstico, que todos en todo el Uruguay teníamos que aplicar la misma para primero, para segundo y para tercero. No sé por qué, porque después no recabaron los datos, ¿no? Pero ahora, como siguiendo la coherencia que tiene Inspección de Inglés, este año dijeron no hay prueba de diagnóstico. Ah, bien. Entonces como que cada vez más nos marcan qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. En el programa de inglés de primero de la reformulación 2006, que en realidad es el que todavía se está aplicando porque como este programa llegó tan tarde, los profes vienen trabajando como venían haciendo hasta el año pasado, había como cierta cantidad de temas a cubrir, contenidos lingüísticos, que todo apuntaba a una pensar la lengua como en su función comunicativa. Entonces había como ciertas cosas que un estudiante de primero debía manejar al final del curso. Ahora nos muestran un programa donde está muy segmentado y todo está bien marcado qué es lo que tiene que poder hacer en 10 semanas un estudiante. Cuando en realidad sabemos que los tiempos de nuestros estudiantes dentro del aula no son tan estrictos. Ni de los estudiantes ni de los docentes. Ni de los docentes. No está contemplando a veces fin de semana largo, paro, no sé.
No estás contemplando que te canses, que no te salga a la clase, que te encuentres con un grupo con el que no tenés ganas de trabajar. Yo qué sé, tantas cosas. De que tengas problemas dentro del aula y no puedas dar esa clase. A mí me recuerda mucho mis clases de didáctica, ¿no? Que venía, yo se las llevaba, que es lo que iba a hacer semana a semana o mes a mes, incluso a veces, digamos, cuando la planificación anual, cuando venían unas vacaciones de julio, por ejemplo, digamos. Pero está, es como... Y ojo, en realidad yo hay algo que decían hay profes de inglés que entran al sistema y que en realidad nunca pasaron por el IPA. Hay profesores de matemática que somos los que tenemos el porcentaje más alto de profesores no titulados dando clase, y eso no existe. En realidad lo que hay es un ítem de temas, un temario, digamos, en el programa, que tiene unos objetivos muy vagos, que en realidad es completamente opuesto a lo que plantea la inspección de inglés, la inspección de matemática. Son ítems muy vagos, en donde en realidad los tiempos que te dan te dicen hasta mitad de año más o menos vamos con esto, que es lo que calculan, después tenés que dedicarle otros 2 meses a esto, más o menos, pero hasta ahí, nada más. Ya te va a llegar. Sí, ya te va a llegar. Capaz que las inspectoras de inglés están muy proactivas, habría que ver por qué. Son la vanguardia. En realidad es bastante preocupante, ¿no? Lo que está planteando recién Valeria. Valentina. Los años no vienen solos. Son muchos años de docencia. Sí, seguro que alguna Valeria me dice por ahí también. No te preocupes. Valentina, en el sentido de que lo que está en jaque acá es la libertad de cátedra. ¿Ah? Y eso es un tema bastante grosso, porque hoy se está dando con inglés, pero un poco, a ver, la tendencia a nivel internacional, a nivel regional, viene siendo por ahí, ¿no? Un poco lo que contaban algunos compañeros que de lo que estaba pasando en Chile, y tenía que ver con eso, ¿no? Con el cada vez las cosas más enmarcadas, más pautadas. Entonces, el docente termina, ¿dónde queda el rol del docente? ¿Verdad? Queda relegado a un mero operador, ¿sí? De lo que se hace en el aula. Y pierde justamente la autonomía como docente de tomar las decisiones con respecto a qué se da, cuánto tiempo se le dedica a lo que se da, cuándo se evalúa y cómo se evalúa, que está todo enrabado obviamente, ¿no? En el proceso educativo. Obvio, hay ahí una decisión política que por supuesto que no se la deja a los docentes. Nos vamos a ir al corte. Ahí hay 2 cosas que aparecen, ¿no? Uno se subestima al docente, pero además se lo desvaloriza. Y cada vez más socialmente el docente, recuerda a una buena señora que para menospreciar el trabajo de un funcionario suyo dijo que era un simple maestrito de 6º grado. Eso es parte de la política de este gobierno, de desvalorar, de no darle valor al trabajo del docente, a subestimarlo, a no tenerle confianza en realidad en cuál va a ser su tarea y su profesión. Hay otro tema ahí que es desconocer también y volver a la escuela tradicional, ¿no? El texto único, estamos hablando de Comenio, ¿no? Nos estamos yendo a la educación tradicional, es decir, estamos haciendo una involución a pesar de todos los avances que ha habido en la educación, en la pedagogía. Y por último, también que va en esta línea es el texto único, ¿no? Y capaz que podemos hablar un poco de eso, la obligación de utilizar un texto que más allá de ser una política educativa, más bien parece ser una política de amistad con alguna empresa editorial, ¿no? Que o sea, da para justo pensar. Justamente donde las nuevas pedagogías hablan de esto del acceso laberíntico a la información y al conocimiento, y que no hay que usar solo un texto, se puede usar una revista cualquiera. Me imagino que hay material en inglés de sobra en la cartelería en la calle para enseñar inglés, que no es necesario un texto. Vamos a un corte y volvemos capaz con alguno de estos temas. Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. La Lateja
lateja.org. Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad. Desde 1994 hay otra radio en el dial. Comunicación alternativa. De gente de barrio para gente de barrio. Somos El Puente FM 103.3. Otra radio en el dial. Ideas del Tóxico presenta El Agujerito en sus 10 años. Viernes, 20 horas. Cartelera, La Frutilla, Divina TV Finger, Rock and Roll, Noticias de ayer, El Profe, Talamín, Agujero Negro. El Agujerito, en sus 10 años, 10 años. Viernes, 20 horas acá en el Puente FM 103.3. Radio Comunitaria. Una radio con voz de barrio. Por consultas, sugerencias, halagos, insultos, escribí a elpuente@lateja.org o la página de Facebook El Puente FM 103.3. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmets on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made a grade. And the papers want to know whose shirt to wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door.
Bueno, seguimos en Profe Pa' Que Vino, un programa de Aves Montevideo, del Zonal Oeste, en el 103.3 FM El Puente, en La Teja. Aquí estamos en un programa que hemos dado en llamar... No me acuerdo. A ver, que lo digan las profesoras, a ver cómo se dice realmente. Es que no se acuerdan el nombre del programa. With a little help from my friends. Igual que yo lo dijo. Por eso, exactamente sí, igual. no. ¿Cuál es? Bueno, ahí esa fue la prueba de si eran profesoras o no de inglés. Ya está, ya lo comprobamos. Que era un pedido de Ulises Lima. ¿Pasamos? Pasaron, no sé, yo no tengo ni idea, pero creo que sí. Bueno, estábamos hablando un poco de este retroceso, me parece a mí, en la evolución que ha tenido la historia de la educación, en esta corta historia que tiene la educación escolarizada, ¿no? Volver a los textos únicos, volver a pensar que el estudiante es una tabula rasa, que se puede marcar ahí la misma cosa en todos los estudiantes, que se supone que todos llegan de la misma manera, que los contextos son todos iguales, que hay una sola forma de enseñar, que los contenidos y las metodologías se deciden centralmente, que el docente no es capaz de decidir las ausencias y las presencias en un plan, desconocer también que el docente es el que realmente sabe cómo está el estudiante, qué es lo que siente, cómo vino, qué frío hace, cuántos somos, cómo nos soportamos, que tiene además un feedback de lo que está pasando en el grupo allí mismo, que tiene mucha información, no solo la información que viene escrita, sino la información que viene de sus caras, de sus rostros, de sus posturas, de sus quejas, de sus angustias, y que eso también va en la educación, tiene mucho que ver, y que muchas veces centralmente se pueden pensar algunas cosas y después en la realidad cambia bastante la historia, ¿no? Confianza en los docentes es lo que está faltando en este país. Se está desprestigiando, se está desvalorando el trabajo profesional, y ahí Manuela tiene algo para leer que va un poco en esa línea, y capaz que nos metemos un poquito más en algunas cosas que pasaron con esto de la implementación, cuándo fue que apareció todo esto, ¿no? Hablando de la falta de confianza en los docentes, yo quería compartir un párrafo de Henry Giroux que dice así: la defensa de los docentes como intelectuales comprometidos y de la enseñanza pública como un ámbito público democrático y un bien público no es un llamado para que una única ideología dentro del espectro político determine la dirección futura de la educación pública primaria, secundaria y universitaria. Sin embargo, esa defensa refleja al mismo tiempo una visión particular del propósito y sentido de la educación pública y superior y su papel crucial para educar a los estudiantes a participar en una democracia inclusiva. Los docentes tienen la responsabilidad de comprometerse con la pedagogía crítica como un referente ético y un llamado a la acción para educadores, padres, estudiantes y otros para recuperar a la educación pública como un ámbito público democrático, un lugar donde la enseñanza no se reduce a aprender a dominar las pruebas o a adquirir destrezas laborales de bajo nivel, sino que florece como un espacio seguro donde la razón, la comprensión, el diálogo y el compromiso crítico están al alcance del cuerpo docente y todos los estudiantes. Esto fue escrito, esto es del libro La educación y la crisis del valor de lo público. Y esto surge a raíz de los conflictos que hubo en 2010, ¿no? En Estados Unidos, con una serie de privatizaciones de la educación pública. Y creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando acá, porque si bien ya tenemos algunos ejemplos de cómo se va privatizando la educación pública, con respecto a lo que está planteando en realidad la inspección y la Oficina de Políticas Lingüísticas de Codicen, justamente está corrompiendo ese rol docente y está erosionando la capacidad de educar democráticamente, porque lo que estamos
justamente lo que justamente se está haciendo es eso, o sea, es imponer de alguna manera hasta las más mínimas prácticas, ¿verdad? Desde qué dar, en cuánto tiempo darlo, cómo evaluarlo y cuándo evaluarlo. Y bueno, yo creo que es muy importante que hagamos un pienso, ¿no? No solo nosotros como docentes, en justamente en reivindicar nuestro rol, nuestra profesionalización. Hay un mensaje bastante ambiguo, además de las autoridades muchas veces en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, en las coordinaciones. ¿Hasta dónde el docente tiene la capacidad de decidir algunas políticas educativas en su centro educativo, ¿no? Generalmente cuando uno tiende a decidir algunas cosas que tal vez van más allá de lo que la autoridad en ese momento puede manejar, enseguida se esgrime la jerarquía, se apela a la inspección como la jerarquía y quien decide las cosas. Pero después se habla de acuerdos permanentemente, se habla de participación docente y desde ya sabemos que la ATD no es una asamblea muy escuchada tampoco en la toma de decisiones. Entonces hay mucha ambigüedad en esto de cuál es el grado de participación. Una cosa puede, por esa línea es, bueno, cómo fue, cuál fue el proceso, digamos, de esta reforma, por decirlo así, de los planes. ¿Qué grado de participación tuvieron los docentes? ¿Cómo se comunicó? ¿De qué manera se discutió? Vos decías, por ejemplo, que esto fue comunicado, ¿en qué fecha, digamos? Bueno, en realidad nos enteramos en diciembre, más o menos del año pasado, que iba a haber un libro nuevo, y en la sala de febrero nos dijeron que iba a haber un programa nuevo. Ahora, si nos fijamos en el documento del programa, tiene fecha de marzo 2016. O sea, empezamos este año lectivo sin tener el programa. Y una vez que empezamos el año, bueno, en realidad salió un comunicado, creo que del Consejo de Educación Secundaria, puede ser, que decía que en realidad no estaba aprobado ni por la ATD ni por el Consejo mismo. Entonces, en realidad, nos dijeron en la sala de febrero, que fue a fines de febrero, vale, no sé si, que había que usar este programa, que era así, y que el libro se había aprobado el año pasado, piloteado, creo que no, en varios liceos, pero nosotros nos enteramos ahí. Y sí, parece que participaron 2 profesoras, ¿no? Del diseño de esto. La verdad que no los conozco, no sé si está toda la gente. El tema del libro es también como un tema bastante grosso, ¿no? O sea, plantear que hay un solo libro para el curso, por un lado, como decía Andrés, pero por otro lado, esta empresa multinacional, ¿no? Pearson, tienen ahora un sistema en el que le ponen un código de barras al libro. Entonces, una vez que adquieren el libro, mediante ese código ingresan a internet y acceden a toda una serie de complementos del libro. ¿Qué implica esto? Que el libro se utiliza una sola vez. Este libro, además, no está en las bibliotecas de los liceos, no lo tienen los docentes y cuesta unos 1.000 pesos. 1.000 pesos. Y a mí me gustaría leer una frasecita del programa que dice que la filosofía que permea la propuesta del programa es una de empoderamiento de los alumnos, que busca revertir situaciones de injusticia en lo relativo al acceso al conocimiento y toma como premisa fundamental que dadas las condiciones adecuadas todos los alumnos pueden aprender. Entonces, ¿de qué empoderamiento estamos hablando y de acceso al conocimiento cuando pones un libro obligatorio que sale 1.000 pesos? Cuando sabemos que muchos alumnos no lo pueden comprar. Es más, los docentes no podemos comprarlo. Y en realidad, dadas las condiciones adecuadas, ¿están dadas las condiciones adecuadas para aprender en todos los liceos? No sé, porque tenemos grupos superpoblados, no tenemos equipos de psicólogos, de psicopedagogos, no hay. Bueno, el Liceo 53 ahora nos estamos enterando, hay liceos que tienen condiciones físicas horribles. Entonces, no sé, me parece que no están dadas las condiciones en realidad. Igual nos dijeron que no nos preocupáramos por el tema del libro porque lo pueden usar durante 2 años. Porque el libro de primero lo van a usar en primero y segundo, que es lo que la validez de ese código. Es decir, que si al año siguiente se lo pasan al hermano, al primo, lo dejan en la biblioteca, igual ya el contenido de internet se pierde. Pero ese es el consuelo.
Bien, estamos bien. Pero igual el libro es para primero y segundo, por eso se puede usar por 2 años. Se supone que es la misma persona. No lo pueden compartir. Claro. Si tienen un hermano, Puede cagaron. repetir, y no puede repetir, porque si usa lo mismo en primero 2 años, para segundo ya no Repetir le igual lo están eliminando. sirve. No, exacto. Estamos de Más, si acuerdo. quiere puede no venir nunca y va a pasar igual. Más o menos así. A mí me pasó que cuando comentamos el tema del programa, yo me acordé de estas cosas casuales, muy casuales que pasan en el IPA, porque son muy raras, de algunos docentes que te acercan a autores como Giroud, más allá de acercarte a las palabras muy básicas que no te permiten comprender muy bien al autor, ¿no? Un poco más por encima de eso. Me acuerdo de una docente de Pedagogía 2 que tuve, genia, y tengo un texto acá que es de Apple, que es de, miré la fecha porque no lo puedo creer, ¿no? Es del 1986, se llama Ideología y Currículo, y es una gran obra maestra, en realidad está muy bueno, tiene un contenido muy marxista en el análisis, ¿no? Pero está espectacular. Y esto que es del 86 y que igual viene planteando cosas que se vienen viendo desde antes, si lo traslado ahora, esto estamos Tiene exactamente en el mismo lugar, es increíble. Las discusiones en torno a la educación rondan siempre los mismos lugares, pero nada se mueve, ¿no? Queda todo donde está. Es más, a mí hay algunos conceptos que me empezaron a aparecer ahora, ¿no? Con esto de, las escuchaba hablar y escuché lo que plantean. Una cosa de la escuela tradicional, a veces no sé si es una regresión, porque yo creo que la gente que planteó la escuela tradicional, el formato tradicional de escuela, tenía un discurso clarísimo del objetivo para el que estaba haciendo eso, ¿no? Que era aquello de separar a los estudiantes del perjuicio de convivir en esa sociedad peligrosa en la que estaban, incluyendo sus familias, que eran un desastre. Una cosa así, ¿no? Lo estoy recontra simplificando, pero era eso, ¿no? Entonces lo sacamos de eso, lo ponemos en una escuela, encerrado, separado de ese mundo, para que después vaya a ese Tiempo mundo. completo. Claro. Pero acá no está ese discurso, porque la escuela tradicional es mala, ¿no? Entonces, ni siquiera hay un discurso claro, porque a mí me gustaría que alguien me diga: nosotros desde este lugar queremos hacer esto, A, B, C, D. Entonces yo puedo estar de acuerdo o no, cuestionártelo o no, o tener una postura, pero acá no hay eso. Acá hay un discurso que se mueve dentro del caos, y todo lo que repiten sistemáticamente es lo caótico y espantosa y horrible que es la educación, lo mal que funciona para este mundo, que no tenemos muy claro de qué mundo estamos hablando, porque nadie es explícita de determinadas cosas. Y en todo eso se empieza a construir esa imagen del docente que parece un pobre tipo, que no sabe qué diablos hacer en este gran caos, que toda su carrera profesional no lo tiene, no sé, desbordado, y entonces somos unos pobres locos que no entendemos muy bien lo que hacemos, y nos transformamos lentamente en una especie de niño, y han infantilizado tanto esto que necesitamos de una autoridad que vendría a ser nuestro papá inspección, nuestra mamá inspección, que viene y nos dice hasta los minutos que debemos destinar a una prueba. Ni siquiera tenemos ese lugar de adulto construido, ¿no? Entonces, después cuestionan, se preguntan por qué los docentes no podemos generar determinados lugares de autoridad y no autoritarismo, que es lo que hacen las personas que cuando querés participar te empujan hacia la jerarquía y te dicen: acá mando yo, ¿no? Eso es otra cosa, otro tipo de autoridad. Eso implica de que haya alguien. Nosotros estamos viviendo un mundo, en un momento en me parece que es como el no lugar, ¿no? El docente no tiene un lugar, porque no es más el profesor o la profesora que sabía de todo, no es más el profesor o la profesora que había que respetar palabras, tampoco es un profesional de la educación, es como un hacedor de recetas, una cosa así, ¿no? Necesitamos que alguien inteligente y maduro, ¿no? Y que sepa exactamente hacia dónde conducir nuestras vidas y las de los estudiantes, nos diga qué debemos hacer, ¿no? Así tenemos a las direcciones que están tan pauperizadas e infantilizadas como nosotros, solo que creen que no. Entonces tienen un ataque de volver a este autoritarismo e indicarnos
cómo responder como vacas, ¿no? Todos hacia el mismo lugar. Es increíble. Y todo este discurso acá del 86, de poder analizar el currículum y esto del currículum oculto y qué hay detrás de lo que hacemos, porque, perdón, ya te dejo. El libro de Giroux no solo plantea que hay una privatización real, porque hay cosas que pasan a manos privadas, lo que plantea es el discurso y los significantes empresariales que se trasladan a la educación. Exacto. Cuando nuestras cabezas en el sistema educativo se convierten en cabezas de empresarios. A mí me impresiona que el programa de inglés, por ejemplo, diga que los estudiantes hay que evaluarlos, para evaluarlos tienen que hacer una presentación oral de 2 minutos máximo por alumno, siendo que tenemos 30 alumnos por clase, una cuenta 30 por 2 me da 60, no me entra en una clase. Para empezar, matemática la tengo bastante bien. Pero que después además vengan, obviamente, otras inspecciones y nos digan, sean creativos a la hora de evaluar, innoven, reflexionen sobre sus prácticas, lo mal que lo están haciendo y empiecen a hacerlo bien, que es lo único que le falta agregar, digamos, por decirlo de alguna manera medio irónica de más capaz. Pero que aclara bien cuál es el rol de esta situación. Sí. Cosa que de pasar al resto de las asignaturas hay un tris, digamos, ¿no? Porque después vienen, además, yo sé que tengo bien claro que si sale el nuevo programa de inglés, por ejemplo, esto para seguir hablando de las contradicciones que nos plantea inspección, esto de trabajo rompiendo las barreras de los salones de clase y de trabajar de forma multidisciplinaria con otras asignaturas, yo inglés la taché ya, ¿no? Con este programa no hay forma, ¿no? Me pide Rafa que hable, dice que yo no... Dice, ¿dónde está, tío? Estamos haciendo guiñadas desde hoy, Atilio. No, para mí me parece muy interesante lo que están diciendo. Por favor, anda a estudiar italiano y deja de mandar mensajes. Fruncía la nariz, te guiñaba, te pegué un piñazo en las costillas, pero no hay caso. No, Atilio está medio dormido. No, lo que pasa es que en realidad el libro... ¿Cómo era? Apple. Lo que pasa es que hay un montón de ideas acá que se toman del neoconservadurismo de Reagan y de Thatcher, que son de la época. O sea, en realidad lo que esto es bien de inglés, es bien el formato neoliberal en educación, o sea, bien así durito. O sea, acá lo que falta es aplicar las normas ISO cuántos mil, empezar a hablar el único 9011 del mundo empresarial que todavía no he escuchado en educación, pero debe faltar poco, es la trazabilidad, empezar la trazabilidad del estudiante durante la evolución de todos esos años, ¿no? Sí. Estamos en trayectorias educativas que en breve serán trazabilidades. Un poco lo que decía, a mí se me ocurrió un montón de cosas que ya se me fueron. Bueno, ya se están hablando de los mapas de progreso, ¿no? Sí, va ahí por ya ahí. Ya tenemos una pista. Va por ahí lo de trayectorias y creo que también hay ¿en qué ha cambiado de aquel entonces ahora? Que ahora hay que disfrazarlo, y principalmente un gobierno que se tilda de progresista no puede andar hablando en estos términos así a lo Banco Mundial en la década del 90, sino que hay que decorarlo, ¿no? El asistencialismo es políticas socioeducativas, así, ¿no? Entonces, claro, se llena todo de eufemismos y después pasan cosas como, por ejemplo, eso te lleva a esto. Mira, cuando yo empecé a leer el programa y empiezo hablando de la diversidad, ¿no? De lo heterogéneo que son los estudiantes, la diversidad y que hay que atender la individualidad, así cada uno somos todos diferentes. Después que termina de hacer eso, como es imposible llevarlo a la realidad de trabajar los intereses de cada uno, menos cuando tenés un grupo superpoblado. Tenemos dos tipos de estudiantes, ¿no? Lo simplifico en dos. A nosotros en la historia nos han dicho que hay una cientista de la educación argentina, se llama Flavia Terilli, que habla de cronologías de aprendizaje, entonces te habla de manejar 3 cronologías y también nos han sugerido, porque no hay historia donde te mandaten mucho, se arma un lío de aquello, pero claro, yo creo que está bien, vos podés. Ahora, en las condiciones laborales que tenemos nosotros es algo imposible. O sea, vos fíjate que tenés como que tener una planificación para estudiantes en 3 niveles, vamos a decir. El que está empezando ahí, que entiende algo, el que entiende un poco más y el que anda volando. Claro. Que te pasás todo el día en tu casa ahí preparando propuestas
para los diversos tipos de... ¿Y cuántas horas te pagan para eso, Atilio? No, ¿Sabes las horas que te pagan para eso? Hay una parte que dice, no dice algo de como de que se espera el compromiso de los profesores o algo así. Sí, sí. O algo así como que le van... Es el eufemismo para que trabajen gratis. Se espera que trabajen gratis. Se apela a la abnegación docente. Suena algo tipo, bueno, van a faltar algunos recursos, pero ahí están ustedes. Vamos. Peñarol, carajo. Bueno, estamos como cerrando el programa antes de que nos echen. Estamos pasado de tenemos hora unos nomás. 30 segundos Como para, siempre. si quieren decir alguna cosa como para ir cerrando, y cierran ustedes. A mí me gustaría decir que estamos de acuerdo en que es necesario de repente hacer algunas reformas, tal vez a nivel de programa o tal vez a nivel de formación docente, de mayor acompañamiento de los docentes, que una vez que nos largan del IPA, los que logramos salir del IPA, quedamos como solos a la deriva, que son necesarios hacer cambios, porque también cualquiera que le pregunte a otra persona que pasó por la educación pública, ¿cómo te fue en inglés en el liceo? Es no me acuerdo nada o qué asco. Era la materia libre. Claro. Entonces, sí es necesario, si queremos que nuestros estudiantes aprendan, que se empoderen, ¿no? Con el conocimiento de una lengua diferente a la propia, ¿no? Con todo el desarrollo cognitivo que eso implica, bueno, todo lo que conocemos de teoría, que afecta a la práctica. Tenemos que hacer cambios. Nosotros estamos en desacuerdo de cómo se plantean estos cambios. Estamos enojados de que no nos consulten, de que nos obliguen, de que nos tiren desde arriba, así, cosas para hacer, y que tampoco nos den una mano para cómo hacerlas. Y esto no es ingenuo, tiene una causa, una razón y una causa política detrás, no seamos ingenuos. No. Que lo podemos analizar un poco más en profundidad en próximos programas. Bueno, esto es para vos, Mir, la educación no es neutra. Sí, por supuesto. A mí me quedó una duda con lo que leyó Atilio hoy, pero lo hablamos ahora. Debe ser que no lo escuché del todo, porque no he tenido los auriculares puestos. Ahora tenemos un ratito más ahí en la honorable reunión de producción. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos. I'm